Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez a este nuevo encuentro que estamos teniendo. Ahí vamos a compartir pantalla. ¿La ven? ¿Alguien dígame si ve en la presentación? Sí, sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito al revés. Quiero preguntarles si alguna vez escucharon, aunque sea de nombre, o con qué asocian lo que es buenas prácticas ganaderas. Sin miedo, al éxito. Y al manejo que se realizan las actividades, ¿será? Bien, ¿qué actividades? O a qué llamas manejo. Esto es sin errores, así que lo que salga. El buen trato al animal. Bien, esa es una. En los tiempos en los que se realiza cada actividad, ¿será? Sí, es parte de la programación, de las actividades. También está relacionado con el suelo, con la disponibilidad forrajera, las instalaciones, se me ocurre. No te veo, pero esa vocecita es de la gringa, perfecto. Bueno, acá como ven en las fotitos de presentación, está la parte animal y como decía ahí Evelyn, la parte de ambiente. Entonces, ¿en qué consisten las buenas prácticas ganaderas? Consiste en aplicar el conocimiento disponible para la utilización sustentable de los recursos naturales básicos en la producción de productos agropecuarios, alimenticios y no alimenticios, inocuos y sustentables. ¿Alguien sabe qué significa inocuo? Que son no invasivos para el animal. Bien, perfecto, para el animal y para nosotros. Estamos hablando de un alimento, por ejemplo, un tomate tiene que ser inocuo y quiere decir que no nos produzca enfermedad. Por tanto, estamos hablando del animal y en nosotros. Y si lo llevamos, lo traspolamos, lo que vos decís, a la producción ganadera, obviamente que ese animal también tiene que estar en condiciones para que sea un alimento después. Mejorando la viabilidad económica y la estabilidad social. Esto es una definición de la FAO. ¿Cuál es el objetivo que tiene esto? Es minimizar el impacto que tiene la actividad en el ambiente. O sea, que coexista la producción cuidando el ambiente también. ¿Alguien quería decir algo? Obviamente la parte animal involucra lo que es bienestar animal, involucra la parte nutricional, sanitaria, que eso ahora lo vamos a ir viendo pasito a pasito. Como dijimos, las dos grandes áreas que involucra, que hay que verlo todo como un sistema, no tomarlo por separado, es la parte ambiental, por manejo de pastizales, cómo lo organizamos, cómo craneamos. Esto por ahí está más mirado a una escala más grande de producción, pero está bueno que por ahí lo tengan en cuenta. Eh, ¿Qué tipos de pastoreo hacemos? Y demás, que ahora lo vamos a ir viendo cada cosita, cada ítem. La evaluación de pastizales, que esto lo vamos a nombrar y después vamos a tener una de las charlas, va a estar una compañera ingeniera agrónoma hablándonos del reconocimiento de los pastizales naturales, cuáles son mejor oferta forrajera, qué tipo de sistema de pastoreo tenemos. Acá entra también en medioambiental los herbívoros y predadores que tenemos, porque son parte del ambiente y coexisten, manejos de residuos también, y en la parte animal, lo que en general involucra todo lo que es bienestar animal, que ahí encuadra todo lo que podemos llegar a hablar de lo que es el ganado. Cuando hablamos de medio ambiente, estas son todas fotos propias, así que eh, son made in de acá de la zona. Hablamos de manejo de pastizales. ¿A qué llamamos eso? ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Puede ser. No sé si quiere hablar o no sé. Manejo de pastizales hace referencia a esto, a qué categoría tenemos o cómo están combinadas para utilizar en los cuadros, que esto nos da el pantallazo para ver cuánto tiempo lo tenemos en un cuadro, qué cantidad de animales, en qué momento. Y en nuestras zonas recontra importante porque justamente somos ganadería extensiva. O sea, nuestro fuerte es en base a la producción natural que tenemos de pasto. El uso excesivo obviamente va a generar degradación, va a disminuir la capacidad productiva porque vamos a tener menos pasto, por ende o se nos van a morir animales, o si lo hacemos en forma racional vamos a poder meter menos animales por cuadro, eh, entonces nos va a disminuir la parte productiva, lo que es a la siembra.
La evaluación de pastizales. Estas también son imágenes de acá del campo experimental. Hoy en día se puede hacer a través de imágenes satelitales. Siempre se recomienda igual que vaya algún agrónomo idóneo en el tema y los realice in situ, porque puede haber variaciones, pero sepan que se puede hacer de forma con imagen satelital. ¿Para qué sirve? Para conocer recursos forrajeros y para tomar decisiones. Lo que da como resultado una evaluación de pastizales es que nos digan qué carga podemos tener en esos cuadros. O sea, si nos dicen que podemos, va un ingeniero y nos dice, puedes tener 100 ovejas en este cuadro, no metamos 150 porque lo vamos a hacer pelota al cuadro. Ni tampoco ponerle menos, porque también está demostrado que el mismo pisoteo de los animales ayuda a esa regeneración, a mover el material por ahí muerto que se va produciendo en los cuadros y ayuda a que se reaviven, digamos, de alguna forma. Entonces, que se mantenga un equilibrio. Y bueno, la técnica de evaluación lo que permite es estimar la biomasa para conocer la receptividad de los campos, que sería la oferta forrajera. Ahí se pone en balance la oferta y la demanda, hablando de forraje, no de negocio. Que también, al fin y al cabo, es un negocio también. ¿Esto qué nos va a dar como, para qué nos va a servir? Para que estimemos y tengamos en mente qué tipo de pastoreo vamos a hacer. Si vamos a hacer un pastoreo continuo año redondo, continuo estacional. Estacional, a que decimos que lo tenemos cierto tiempo del año, por ejemplo, todo el invierno en un lugar, o acudimos al pastoreo rotativo, que hoy en día es por ahí el que más se recomienda por cuestiones de darles descanso a los cuadros y que se regeneren esos pastizales y irlos rotando. Que puede ser a través de un alambre eléctrico, se alambra y se va rotando. Hay algunos sistemas que se aplican altas cargas de animales. Cuando hablamos de cargas estamos hablando de cabezas de animales en la superficie. Hay algunos sistemas que son altas cargas por poco tiempo. Cada 15 días, una vez al mes, se van rotando dependiendo del tamaño depende de la carga y del tamaño de la superficie, se van rotando. Otro de los temas que es bastante polémico hoy en día, el tema de los herbívoros y predadores. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando hablamos de herbívoros y predadores, los herbívoros, principalmente el guanaco, que es el que nos come la mayor cantidad de pasto, hay que tenerlo en cuenta también cuando se hace una evaluación de pastizales, porque justamente son parte de los animales que nos van a consumir. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta también al guanaco. Por ahí van a haber establecimientos que van a tener mayor cantidad o poca. Acá, por lo menos en la línea sur, se está viendo que están subiendo de Santa Cruz, están viendo cada vez más y seguramente Evelyn debe conocer bastante bien, que ya está en la zona del lago, que cada vez están viendo más cantidad para este lado. Y los predadores, ahí en lo que es predadores y teniendo en cuenta lo que es bienestar animal en general, buenas prácticas ganaderas no contempla el uso de, hablando mal y pronto, bala o algún otro método cruento. Cuando hablamos de cruento estamos hablando de que haya sangre. Entonces, las recomendaciones que se dan desde teniendo en cuenta estipula bienestar animal es el uso de perroprotectores y después cuestiones de manejo de cerca de la época de pariciones, tener las madres y los corderos en potreros más cerca de las casas como para monitorearlo y que haya otro tipo de movimiento, recorrer frecuentemente los cuadros y levantar los animales muertos que no sean medio un caldo de cultivo para llamar a más predadores. El uso de boyeros también en algunos está discutido el tema de los boyeros porque se dice que, bueno, obviamente el boyero corre patadas de electricidad y que en algunos casos cuando pasa un predador tira la patada y no vuelve y en otros que agarran la maña y pasan igual. Y después lo que no agrega acá, que también existe, es el uso de luces
o sonidos, también para alejar a los predadores. El tema de los perros, voy a nombrarlo por ahí un poquito más, se está usando cada vez más. También hay opiniones controversiales con el uso de los perros. A la hora de usarlos, generalmente hay dos razas que se usan principalmente, que es el maremane, que es el que está ahí en la fotito, que no sé si alcanzan a ver, me quedó la foto chiquitita, y hay otro más que en vez de ser todo blanco, tiene manchas color café, o marrones. Es un anexo, es un complemento al trabajo de cualquier productor. O sea, no es que dejamos el perro ahí y nos olvidamos. Hay que tratarlo como parte del equipo de trabajo. Y después lo que es ambiente, lo que nos queda es la parte del manejo de residuos, eh, que bueno, como hablando de cualquier tipo de residuo, tenemos los orgánicos y los inorgánicos. Los orgánicos estamos hablando de origen vegetal, por ahí llevado más a escala de casa, digamos, residuos por ahí de la cocina, me refiero a residuos de la cocina con cáscaras, borra de café, yerba, cáscara de huevo, todo eso, o en el caso del origen animal, que es la bosta, eh, eso se puede usar para compostaje y medio como que le damos una segunda oportunidad a ese material eh, para los que tienen huerta que lo puedan aplicar en la huerta o invernadero. Y después, bueno, lo que son residuos inorgánicos, estamos hablando de desechos de origen industrial o de algún otro proceso que no es natural, que ahí hablamos de lo que es la parte de reciclables, plástico, vidrio, cartones, y los peligrosos que ahí entran los tarros de productos veterinarios, eh, agujas, jeringas, como para llevarlo más a ganadería. Si usamos algún herbicida, algún fertilizante, eh, todo ese tipo de cosas, tiene que estar todas separadas. Yo no sé en las localidades de ustedes si por ahí se sigue aplicando. En una época eh, solían andar agentes sanitarios juntando o en un punto en común de la localidad este tipo de residuos. Es parte de lo que es buenas prácticas ganaderas en general, no tirar la botella de antiparasitario que acabamos de usar como si fuera un residuo más por la vida, sino que como tenemos un enfoque medioambiental, desecharlo como corresponde en alguna bolsa aparte o llevarlos al lugar que corresponde, o si eh, andan de la municipalidad o algún agente sanitario que se dedica a la recolección de ese tipo de residuos, ponérselo aparte para que después los levante. Y ahora ahondamos en lo que es bienestar animal. Yo no lo quise hacer bienestar animal como un tema aparte porque estaba incluido dentro de esto, entonces me pareció que estaba bueno nombrarlo de buenas prácticas ganaderas, con ese enfoque también medioambiental, y ya que bienestar está dentro del temario. Es casi lo principal de la parte de animal. Bienestar animal se define, depende de la OIE, como el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Lo que hace las pautas de bienestar animal son las 5 que en su momento se llamaban 5 libertades, que después pasaron a ser estándares, que es la imagen que le puse al costado del manual de estándares de bienestar animal, el último que se actualizó. Eso si quieren yo después se los paso, lo tengo en PDF, que lo que nombra son las viejas 5 libertades, la ausencia de hambre, sed y malnutrición, la ausencia de miedo y estrés sostenido en el tiempo, ausencia de incomodidades físicas o térmicas, ausencia de dolor, lesión o enfermedades, y libertad para manifestar su comportamiento natural. Básicamente, disculpen, que los animales no pasen hambre, que estén en buenas condiciones sanitarias y que no se le produzca temor, miedo, también hablando de incomodidades, estrés térmico, y que se conozca. Yo el otro día les pasé el manual recién lanzado de manejo vino,
que habla principalmente del comportamiento y conocer el comportamiento ovino para el manejo. Cuando hablamos de la parte de alimentación, de la ausencia de hambre, sed y la nutrición, ¿en qué nos vamos a basar? Es bastante sentido común. Pensemos, no si fuéramos nosotros ovejas. Asegurar el suministro de agua y alimento en todo momento de su ciclo para cubrir los requerimientos. Acá lo que les puse fue una tablita de los requerimientos de agua que suelen tener, dependiendo en qué estadio productivo estén. En el caso de que no se cuente con suficiente agua o alimento en algún momento dado, por época del año, climatológicamente hablando, por lo que decíamos recién, el campo no nos da para cubrir las demandas de alimentación, tenemos varias opciones. O invertimos y pensamos en suplementación, en el caso de una fuente de agua, en hacer una perforación, en algo que le brindemos ese requerimiento que le está haciendo falta. O plan B, los ponemos, alquilamos algún cuadro, algo en algún vecino, los tenemos ahí, que esté obviamente en mejor condición de lo que podamos llegar a tener nosotros, o venderlo. Pero siempre teniendo en cuenta de que no pasen hambre ni sed. Y evitar la restricción alimenticia, que eso ya lo hablamos el otro día, en los momentos más críticos, en las categorías que no nos podemos permitir, o en su ciclo biológico, no nos podemos permitir de que pasen hambre. Si comparamos, no es lo mismo por ahí que tenga una restricción, un capón, a una oveja que está gestando. Si la oveja que está gestando la hacemos pasar hambre, tenemos posibilidad de perder 2 animales en vez de uno. Que tampoco es el hecho para el pobre capón, pero hay estadios o categorías que no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, está al límite y que baje del límite de condición corporal. Y esto, que también lo nombró Martín el otro día, el tema de recordar siempre que si suplementamos, siempre respetar el periodo de acostumbramiento, que generalmente son entre 2 o 3 días, le vamos aumentando el alimento, la cantidad de alimento que le estamos incorporando. Si vamos a incorporarle maíz, por ejemplo, a la dieta, siempre acompañado de forraje, eso es indiscutible, siempre tiene que ir acompañado de forraje, pero si, por ejemplo, le vamos a empezar a dar maíz, son 3 días que le damos 50 gramos por cabeza de animal, son 3 días 50 gramos, al cuarto día le aumentamos a 100, de 3 días más, le aumentamos a 150 hasta que llegamos a los 200 gramos por animal y que ya ahí se mantiene los 200 gramos que queda hasta que terminamos con el periodo de suplementación. Ese es un ejemplo como para que entiendan bien a qué llamamos el periodo de acostumbramiento. Porque si no, le detonamos una bomba de acidosis a la pobre oveja que si no la perdemos por hambre, la vamos a perder de una acidosis fulminante. Tere, una consulta. Ahí Sí. que vos decís que comienza de 50 gramos hasta 200. ¿Siempre se tiene que hacer un acompañamiento con forraje? Siempre, siempre. Generalmente se respeta la misma cantidad de forraje, siempre. ¿Por qué? Porque vos venís con un animal que su flora digestiva está acostumbrado a desintegrar o digerir forraje. Vos lo tenés acostumbrado a eso. De golpe, si le metés esos 200 gramos de maíz, en el caso del maíz, le estás cambiando totalmente lo que tiene que digerir. Entonces, por eso es paulatinamente. Es como que nosotros somos vegetarianos y de golpe nos sentamos y nos comimos 1 kilo de carne así, tal cual. De ácido úrico nos va a explotar la cabeza. Entonces, Claro. No, sí. Mi ejemplo es muy burdo. No, y es como vos decís que si bien por ahí ganás gramos, que es lo que vos querés, o ganás kilos, pero a la vez le producís una enfermedad hepática que también terminás perdiendo el animal. A lo que yo iba, por ejemplo, es que vos primero haces, no sé, se me ocurre, ¿no? 150 de forraje, seguramente que es más, y 50 de granos, y después como que va a ir cambiando. Al último le agregás 200 de granos
pero vas achicando la cantidad de forraje, pero siempre tiene que ir acompañado, digamos. Claro, siempre acompañado de forraje. Fardo como que no puede faltar, digamos, porque por ahí si haces suplementación generalmente acompañás del grano y fardo, realmente. Entonces, porque aparte te va a pasar de que si vos haces suplementación estratégica, decís, bueno, preparto, suplemento, las tenés, las venís controlando, vas a hacer apariciones controladas, entonces las tenés en un corral que van a ser donde lo tenés asignado, que van a parir, qué sé yo, tenés los comederos y vas a tener ovejas que te van a morfar por dos y vas a tener otra que te va a comer la mitad, como la vida misma. Claro, sí, sí. O sea, tal cual. No Entonces, somos muy distintos. no, por eso yo siempre termino acudiendo a los ejemplos burdos de mi propia vida. Porque, claro, vos le metés, por ejemplo, en vez de darle 50 gramos de maíz, le das 200, o sea, la flora esa digestiva que está acostumbrada a comer pasto, ay amor, chocha, come pasto solamente, de golpe tiene que reordenarse, producir el tipo de bacterias, la carga bacteriana para que desintegre ese maíz, porque tenés carga bacteriana para ese maíz, pero poquita, no tenés mucha en una pastura común, 6, 7 meses en pastura. Tenés algunas. Entonces, de golpe le metiste un alimento que tienen que digerir y esa flora se tiene que reacomodar y hacer el equilibrio entre para degradar forraje y para degradar maíz. ¿Qué pasa en el caso del maíz? Puntualmente es un hidrato de carbono de fácil o rápida fermentación. Entonces, se degrada rapidísimo a comparación de un fardo. Entonces, eso provoca todo un metabolismo que vas a tener explotado de ácido. No nos vamos a ahondar en el metabolismo porque si no nos metemos ahí en un baile que nos agarra el domingo. Pero se levanta mucho la acidez del aparato digestivo y te termina haciendo una intoxicación por ácido. Entonces, por eso es importante siempre la suplementación. Igual en la primera charla, me parece que fue, que Adriana, que no sé si se conectó hoy, pero yo a ustedes no los veo en este momento, estoy viendo mi presentación, eh, contaba de que ellos habían tenido una experiencia con balanceado, que habían llevado unos animales a la chacra y no les dieron forraje, les habían dado balanceado, se les empezó a morir, balanceado así crudo, sin nada, se les empezaron a morir y cuando las abrieron, realizaron necropsia, tenían bolos de alimento en el intestino. Claro. Fue como que pasó y lo desintegraron, quedó ahí. Ni siquiera para dar el calce para que se digiera, se desintegró. Entonces siempre la fibra ayuda a que no se produzca esa bomba de hidrato de carbonos libre, de glucosa. Lo que hace la fibra, la función que hace la fibra es, aparte de ayudarte esto de irte de a poco cambiando la flora digestiva, te va como atrapando esa glucosa que se va alargando, que se va soltando en el aparato digestivo y que no se absorba de golpe. Si se degrada todo de golpe y se absorbe, chau, tenemos oveja muerta. Que siempre es importante respetar los periodos de acostumbramiento y ante la duda consultar. Generalmente son 3 días más o menos que se le va subiendo paulatinamente, en el caso de que sea grano, algún tipo de grano o balanceado. ¿Se entendió, Evelyn? Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Tengo otra consulta. Los chicos van a pensar que es una clase particular. Con el tema de la disposición de agua, ¿no es cierto? ¿Qué se recomienda cuando se trata de un engorde? ¿Que la aguada quede cerca, que quede más o menos a una distancia prudente para que el animal se desplace también? ¿Qué es lo que se aconseja? Mira, ahí se ha hecho bastante ya estudios respecto a esto y generalmente lo que pasa, en el caso sí del engorde, tiene que estar medianamente cerca porque volvemos al ejemplo burdo de nosotros. O sea, comemos, no tomamos agua medio rapidón, nos atoramos.
tiene que estar ahí medianamente cerca. Si vos, por ejemplo, tenés un cuadro que es grande, hablando de por ahí un cuadro sin pensar en suplementación, si lo tenés en un esquinero del cuadro, está recontraevaluado que los animales comen alrededor, aunque ya no les quede nada, no se sabe qué come, pero terminan morfando lo que les queda alrededor de la aguada y capaz que tienen en la otra punta del cuadro, tienen mucha mayor producción de forraje para comer, pero te terminan comiendo alrededor de la fuente de agua. Entonces, sí, lo ideal es que esté medianamente cerca para que puedan consumir. A ellos el cuadrito que les puse es como para que tengan, para que vean que dependiendo en el ciclo, yo no sé si ven la flechita de mi mouse. Sí, sí, se ve. Ah, bien. Que dependiendo en qué ciclo productivo estén, van a requerir mayor consumo de agua. Obviamente que ahora en invierno va a bajar un poco ese consumo, que es lo que nos pasa a todos nosotros. A nosotros nos dicen tener que tomar, no me acuerdo, son 3 litros de agua, y en invierno a gata si llegamos a 1. Baja un poco el consumo. Pero bueno, depende del estado fisiológico que se encuentran esos animales, van a requerir mayor cantidad de litros por día. En la lactancia es muchísimo lo que se consume porque va mucho de ese agua a producir leche, por ejemplo, para que lo tengan ahí de ejemplo. Eso acuérdense que yo igual después les paso la presentación. Dale, Tere, gracias. No, de nada. Ahí otra de las cosas que veníamos hablando, que los voy a insistir y los voy a torturar, es el tema de condición corporal. ¿En qué momento suplementamos? ¿Cómo sabemos que tenemos que suplementar? Es hacer la técnica de condición, que ya lo dijimos, una medida subjetiva para evaluar el estado nutricional de los animales. Se hace a través de la palpación, de las apófisis transversas, de las espinosas, a la altura de la riñonada, en los animales. Y cuando la realizamos, mínimo preservicio y preparto. Podemos hacer otra también, por ejemplo, en el destete. Ahí ya vamos teniendo otro panorama de para evaluar el estado nutricional de los animales, cómo están llegando esos animales al preservicio. Esto yo no sé si les quedó alguna duda de las veces que lo nombramos antes. No, estamos bien. Acá también tienen un cuadrito de cuál es la condición corporal dependiendo del estado también fisiológico de los animales. Siempre en líneas generales es que no bajen de 2. Está en un momento fisiológico reproductivo, 2,5 para arriba. Siempre. El 3 es el óptimo en escala de 1 a 5, es el medio. Y después, cuando ya nos vamos poniendo cancheros y vamos tomando mayor sensibilidad en la práctica, ya esos numeritos se pueden ir ajustando o le vamos metiendo un cuarto punto, le vamos tomando otro gusto. Cuando hablamos de que les decía la ausencia del dolor, lesiones, enfermedades, sanitario en el ciclo productivo. Nosotros consideramos que cada lugar, cada establecimiento es un mundo y cada uno tiene que contar con su propio plan sanitario, más allá que hay en líneas generales qué hacer, en qué momento, pero puede pasar de que uno de los temas que están siendo bastante cotidianos es la resistencia a los facilicidas, a los que matan el saguaypé. Entonces, me ha pasado particularmente de que un productor me insista con que tiene saguaypé, y bueno, rota de droga, se les da ciertas recomendaciones. Eso también es importante, la rotación de drogas, porque si no creamos resistencia, llega un momento en que no matamos nada de los parásitos. Y que por ahí en algún momento cuando empezás a hablar, empezás a indagar y le empezás a ver bien si realmente lo que tiene, el problema que está teniendo es saguaypé, termina siendo que no era saguaypé, que era de otra familia de parásitos. Entonces, me ha pasado eso, entonces siempre considerar cada establecimiento como único, más allá que siempre, como les digo, hay recomendaciones que son generales a todos, pero en lo que es principalmente los antiparasitarios,
ahí hay que tener como bastante cuidado. Otro de los puntos, que ya lo habíamos nombrado principalmente cuando hablamos de preservicio, la parte de la realización clínica de los carneros y de las ovejas. Ambos pueden ser preservicio, preparto, en el caso de las ovejas. Los carneros, realizar el diagnóstico de brucelosis por un médico veterinario que esté acreditado para realizarlo. Eso se hace a través de, como para que sepan a qué llamamos acreditado, es médico veterinario que está habilitado para ejercer y a su vez se hace una capacitación que da el aval para la toma de muestras y demás, o la vacunación de brucelosis puntualmente. En este caso hablamos de brucelosis ovina. Tema de desparasitar, lo que decíamos recién. Si sabemos que tenemos parásitos, bueno, aplicar drogas que estén autorizadas, que estén registradas, por SENASA, obviamente es el ente que avala las drogas, que también ellos hacen pruebas justamente para que estén avaladas. Y el caso puntual de los parásitos, mientras que se pueda hacer algún estudio de parasitosis, HPG, que es la prueba por ahí más común, que es huevos por gramos de materia fecal, se toman muestras de materia fecal y se mandan al laboratorio, y en caso de que sospechemos alguna parasitosis puntual, se pide y nos hacen el diagnóstico, o si no, como una prueba general que nos dan si tenemos parasitosis. Bueno, esto es importantísimo, usar racionalmente los productos veterinarios. O sea, ha pasado con algunas drogas, en el caso del Saguaipé, la droga, pero si no en el caso también de ivermectina. Hay casos muy puntuales de drogas que se ha usado indiscriminadamente y hoy se atajan muy poco la sanidad en el rebaño. Triclavendazol, ahí me vino el nombre del antiparasitario, del Saguaipé, que siempre se usó un sobreabuso en el uso, como mata todos los estadios, eso lo vamos a ver después en la parte sanitaria, los estadios y demás, mata todos los estadios del Saguaipé, siempre se usó a mansalva y cuestión que cada vez hay más resistencia y estamos en un problema. Entonces, por eso siempre es el uso racional de los productos, siempre lee las etiquetas. Pasa de que por ahí estamos acostumbrados a comprar un fármaco en las veterinarias y estamos acostumbrados a comprarlo a un porcentaje, viene a un porcentaje, vamos a llamarla lidocaína, al 2%, y de golpe nos dicen en la veterinaria, no tengo esta que lleva siempre, pero tengo esta otra, la usamos como si fuera al 2% y es al 10% y hacemos lío. O sea, siempre en los rótulos. Y respetar los periodos de carencia de las drogas. ¿A qué llamamos esto? A que desde que pusimos una droga a cuando faenamos. Si nos dice 15 días, respetamos esos 15 días. Si nos dice 10 días, son 10 días. Siempre eso está aclarado en los prospectos. Acá yo les puse un ejemplo de un plan sanitario, que es más o menos, es lo que nosotros hacemos acá en el campo experimental. La señalada generalmente nosotros la hacemos en diciembre y se pone la primera aplicación de la vacuna clostridial al cordero. Ahora vamos a ver que también le ponemos a la oveja en preparto. Al cordero la primera aplicación de clostridial y desparasitación a todo. Hacemos revisión de hembras, enero, febrero, que lo podemos hacer coincidir con el destete, y también la revisación de carneros. Generalmente nosotros yo por ahí les nombro, como para que tengan de guía el campo experimental nuestro, en el destete se hace prácticamente todo, pasa toda la hacienda por la manga. Hembras, machos, capones, corderos, todo se desteta, se separa el cordero de la madre, dentro de los corderos se separan machos y hembras también, y se revisa todo. Entonces, es el momento que para nosotros es contraintensivo, con 4 o 5 días de corrido en los corrales, pero es el momento en el que pasa todo. Y ahí se aprovecha y se le da la segunda dosis de clostridial. Después el momento de servicio, generalmente en las zonas mayo-junio, como sabrán,
En nuestro caso se hace esquila preparto, que ahí otra vez se revisan las hembras, las estructuras madre, se desparasitan y se les aplica a ellas, a las madres, vacuna también contra enfermedades clostridiales. ¿Por qué? Porque esa nos va a cubrir el primer tiempo, esos 3 meses, hasta que señalemos, 2-3 meses, hasta que señalemos al cordero, a través del calostro. Va a transferir los anticuerpos. Después tenemos el parto, que lo que hacemos es básicamente el registro de nacimientos, y después los que hacen esquira tradicional en diciembre, se hace esquira o pasa toda la hacienda, o en el caso nuestro del campo experimental, se hace la esquila chica, que le llamamos vulgarmente nosotros, que es a los borregos, es a toda la hacienda que no entró en servicio ese año, que va a entrar en servicio al año siguiente. Y se puede hacer, se puede poner algún purón o algo para parásitos externos. O estamos a nada de volver a los viejos y queridos baños. Cuando hablamos de manejo, yo acá encuadré todo, parece que es un solo combo. Cuando hablamos de que haya ausencia de miedo y estrés, ausencia de incomodidades, y libertad para manifestar su su comportamiento natural, lo puse todo junto, porque como les decía al principio, conociendo cómo es la lógica de los bovinos, podemos evitar esto de el miedo, el estrés. Siempre van a sentir un poco de miedo y estrés igual. Somos algo que está fuera de su comunidad, pero que sea lo mínimo posible. Si nosotros, por ejemplo, los ovinos son animales que viven en comunidad, lo vemos en los corrales, dispara uno, disparan 10 atrás. Entonces, si sabemos que tienen esa característica de animales gregarios que viven en comunidad, si tenemos que trabajar con un solo animal porque está lesionado, no dejemos ese solo animal en un corral. Pongámosle a algún otro, porque lo más probable es que ese animal empiece a estar incómodo, a querer saltar, que no le importe si está lastimado o no, va a intentar ir con su grupo de majada. Por eso también fue que les compartí el manual ese de Martín del otro día, que lanzó Martín Villa. Está todo esto, que está muy bueno leerlo y para tenerlo en memoria a la hora de los trabajos con la Hacienda. Y acá otro de los temas es el tema de las instalaciones, que hay que contemplar el tamaño de las instalaciones que tenemos para la cantidad de hacienda que tenemos. No podemos meter en 1 metro cuadrado, por decirles una bestialidad, 10 ovejas. O sea, no hay forma, están apretados, va a provocar estrés. Otra de las cosas es, esto no solamente para las instalaciones a la hora de los trabajos, sino también se lo tiene en cuenta a la hora de los traslados. Estas pautas también las están para los transportistas. Después también otra cosa, que no hayan, no solamente para la salud de los animales, sino para la de nosotros mismos, que no hayan tablas que estén con una punta para afuera, un alambre para afuera, un clavo. Los pisos también, que tengan, que en este caso nombro las pendientes, pero para que no se inunden, sino también que sean lugares que los animales no se puedan resbalar, que eso lleva a un resbalón, una quebrada, perdimos el animal. Así que no solamente acá encuadra, no solamente el bienestar animal, sino el bienestar nuestro, porque todo esto también nos juega a que nosotros nos podamos lastimar. Y bueno, mantener las buenas condiciones de alambre, tranquera, guardaganado y portones, que obviamente más allá de que para tener los animales donde los queremos tener, que por ahí en una estampida, en un arreo, no se claven un alambre en el ojo o no se claven una madera, un guardaganado que por ahí esté roto y el animal metió la pata. Acá les puse como para que tengamos en cuenta cuando hablamos de los movimientos de los animales, los ovinos tienen el punto de balance, se llama, es el punto de equilibrio que tenemos. Nosotros lo tenemos acá en el medio, digamos, de la cabeza y va en nuestra columna vertebral.
En el caso de los animales lo tienen en un punto entre medio de las paletas, que es lo que nos ayuda después cuando aplicamos las maniobras de volteo. O sea, le descolocamos, digamos, de alguna forma, el punto ese de balance. Y ellos tienen una zona de fuga, que ¿qué quiere decir? Que tienen un perímetro a su alrededor en el cual se sienten seguros. Si nosotros pasamos esa zona segura, que ellos consideran segura, van a tender a huir. ¿De qué va a depender? Me va a decir, ¿a cuántos metros está la zona? No, a ver, eso lo vamos a ir conociendo cuando estamos en el corral con un animal. ¿Por qué? Hay animales que están recontra acostumbrados a las personas, a por ahí perros arrieros, entonces no pasa nada. O sea, podés estar al lado del animal y no va a tender a huir. Es por ahí un ejemplo muy claro que pasa en las escuelas agrotécnicas. Están tan acostumbrados al manipuleo de los chicos y demás, que ya no tienen prácticamente zona segura y zona de fuga. O sea, están como si fueran un perro. En cambio, en las producciones extensivas, acostumbrados los animales a que se los junta 3, 4 veces por año solamente, tienen ese contacto con la gente, tienen muy marcada el límite de la zona esa de fuga. Y después tienen una zona ciega que es la que no ven, no registran qué pasa. Si queremos que el animal retroceda, ¿qué hacemos? Nos paramos enfrente. Nos paramos atrás, al frente, perdón, bien al frente. En el caso que querramos que el animal avance, en una manga, por ejemplo, lo ideal es ir bien por afuera, caminando bien por afuera, y cuando llegamos al frente, digamos, del animal, vamos a suponer que acá tenemos el lateral de la manga, vamos pasando, caminamos solamente, no hacemos otra cosa más que caminar, y los animales van a ir avanzando. Es bastante, cuando escuchándome, y seguramente ustedes van a decir, esta piba está loca, como si voy en contra de ellos van a avanzar, pruébenlo, que es así. Eh, y después otra de las cosas que se tiene que tener siempre en cuenta es que en un arreo, el tiempo del arreo siempre lo va a determinar el último animal. Siempre, el último. No es que hay que apurarlo porque viene uno que viene lerdo. No, vamos al ritmo de ese último animal que va en el arreo. Algo más que iba a nombrar acá y me olvidé. Bueno, no me estoy acordando. Si nosotros, por ejemplo, nos posicionamos del lado izquierdo, el animal, a esta altura, el animal que va a tender a doblar a la derecha. Caso contrario, si nos ponemos al lado derecho, va a tender a doblar la cabeza y va a salir para el otro lado. Eso está mucho mejor explicado en el manualcito que les pasé el otro día, que hay de la mano de Martín Villa. Otra de las cosas, esto no me acuerdo si lo tengo en otra diapo, ahora lo vamos a ver, es si necesitamos aplicar algún método complementario a la hora de guiar los animales, es el uso de bandera. Ya la picana no se usa, no está permitido bajo esto de bienestar animal, menos que menos de buenas prácticas ganaderas. La picana, ir usando con palos, con punta, todo eso bastante hereje, ya no va más. Es simplemente un palo que le atamos una bolsa. Lo ideal es que si vamos a vender la lana, es que se use material de algodón para hacer las banderas, y si no, lo que haya va a ser mejor que una picana. Yo no me acuerdo si tengo, no lo puse, el dibujito de las banderas. Pero es un palo con un lienzo atado, que eso lo usamos para guiar, no para pegar, no para nada de eso, sino que el animal al ver eso ya registra que uno lo está queriendo llevar para algún lado. Bueno, lo que les decía recién, no golpear, no tirar, no apretar, no usar palos, menos que menos picana, lo que les decía recién. Los animales llevarlos sin ruido, ya que tienen mucha sensibilidad auditiva, como son animales de presa, están siempre expectantes de qué ruido o qué movimientos hay, entonces son así como medios histéricos de alguna forma para llevarlo, entonces el silencio es lo mejor.
Y ahí lo que les comentaba, las banderas de los inductores de movimiento, que son simplemente como para acompañar a la hora de guiar los animales. Cuando hacemos esquila, acá yo nombré principalmente la esquila, la pelada de ojos, eh, que se utiliza ahora cada vez menos, se está cada vez incorporando más genética de caras peladas, que no tengan lana, que su principal función en el caso de la esquila de pelada de ojos es despejar la visión para que puedan tener acceso a la comida. En el caso, se hace generalmente en época que es rondando la temporada de servicio, entonces para que no haya problemas en el caso de la perianal, en el momento de la cópula. Yo no sé si acá hay alguna opción. Bueno, no encuentro en algún lado que tenga para que escuchen el audio. Yo sí lo escuché, pero bueno. Por lo que se ve, ahí figura como que tenés el audio activado, pero se ve que al inicio yo escuché algo, pero después no escuché nada más. Ah, bien. Yo no sé si hay algo que activar. Bueno, en sí no se escucha nada, se escucha solamente el paso se los voy relatando, imagínense. Se escucha solamente el paso de los animales por la manga y alguien que habló algo de fondo, pero no mucho más. Fíjese que es un trabajo recontra tranquilo. Esto es en un trabajo de destete, donde se está aportando ahí la corderada, los machos y las hembras. Se ve a alguien en el fondo con una bandera hecha con una bolsa de alimento y no más que eso. Los animales van solos y nosotros siempre lo aplicamos en el campo porque cuanto menos bulla y por ahí menos gente somos, más tranquilos van los animales y más fluido es el trabajo. Bueno, esto también lo habíamos charlado, que es una de las prácticas también, tener en cuenta el tema del boqueo. ¿Por qué es importante en este momento, en este tema, para la toma de decisiones? Para decir qué vamos a hacer. O sea, no podemos dejar vamos a remontarnos al 2024, que fue un invierno espantoso. Si en preservicio dejamos una oveja, vamos a ir a la última foto inferior izquierda, en esas condiciones, está flaca, tenemos una condición de 1,5, 2, vamos a ponerle en abril, en abril, un ejemplo, 1,5, 2, y esa dentadura, la vamos a meter en servicio, ahí estamos dando completamente de baja el bienestar nutricional y todo. Esa oveja lo más probable es que termine muriéndose y perdimos una oveja que por ahí de última la podríamos haber vendido a algún engordador o a algún productor del valle que la engorde y vaya a faena, o bien hacerle una suplementación para que levantara un poco más de peso y venderla ya directamente a faena. Después tenemos, bueno, ciertas patologías como ser los animales boquinos, que es una característica que se transmite a la descendencia y les provoca dificultades alimenticias. Por eso está nombrado el tema del boqueo. Bueno, acá lo que nombramos en lo que es la etapa de las épocas de servicio, lo que tenemos que tener en cuenta, bueno, la condición corporal para aplicar buenas prácticas ganaderas, que estén en buenas condiciones, que tengan buenos dientes, estables por lo menos. El porcentaje de carneros recomendados es del 4%. Eso va a depender de en qué sitio geográfico lo estemos haciendo y en qué dimensión de superficie vamos a tener las ovejas con los carneros. Si los tenemos en un cuadro relativamente chico o mediano, 4% en un lugar que es llano o en un mallín, no tendríamos problema. Ahora, metemos este 4% en un cuadro en el medio del bosque y pobre carnero se le va a complicar encontrar las ovejas. Entonces ahí tenemos que jugar con la zona geográfica en la que estemos, qué terrenos tenemos y si aumentamos un poquito más ese porcentaje de carneros. Y lo ideal es siempre pintar la nuca a los carneros para identificarlos fácilmente a simple vista en el campo, en la época de servicio. En lo que conlleva la parte de la esquila, acá Evelyn seguramente va a tener para darme cátedra, pero yo puse por ahí las consideraciones que yo consideré un poco más llamativas.
que bueno, obviamente adentro de un galpón de esquila no se puede fumar, no se puede estar comiendo mientras que se está esquilando, el esquilador no puede estar fumándose un pucho como se ha hecho por muchísimos años. Primero que ya no se puede fumar en lugares cerrados y por otro lado es un medio de contaminación a esa lana que vamos a desvender. Igual que, bueno, por el tema de los alimentos, que no vaya un pedazo, una bolsa de galletita, una galletita, que no, tener cuidado de que no nos vaya dentro de un bolsón una herramienta, que muchas veces seguramente Evelyn tiene para contar, ha ido alguna pinza, alguna tenaza, algo. Justo te escribía que no veo la presentación, no sé si a alguien más le pasa, pero sí, ahí llegás a galpones y te encontrás de todo. Una vez se adelantó la máquina y tenían cueros colgados que estaban sobando, ¿viste? Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer a la hora de ingresar al galpón, por lo general lo hacemos un día antes, si tenemos tiempo, o unas horas antes, es que no haya nada de contaminantes. Y contaminantes por ahí lo que más se encuentra son los hilos de fardos, ¿viste? De que vos por ahí no los notás o no los tenés en cuenta. El tema es que no vayan ahí, digamos, junto con la lana. Ahí justo porque saqué de presentación y volví a presentar, está viendo que hay alguien con la manito levantada, me olvidé el nombre. Bueno, sí, tal cual, puede ir cualquier cosa. O sea, en las barracas encuentran con de todo ahí adentro. Si se realiza la parte de esquila preparto, que son 45, 50 días antes de la fecha estimada de parto, hay que tener en cuenta las condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque esa oveja le estamos sacando por la lana, su poncho, y muchas veces pasa, generalmente toca que es en septiembre, la esquila preparto, y siempre cae alguna lluvia, alguna nieve tardía, helada. Entonces, siempre hay que tener en cuenta tener un lugar de reparo, sea artificial o natural, haya algún cerco hecho con ramas. En muchos lados se ha encontrado por ahí cercos hechos con calafate o eso, que tengan un lugar para cubrirse y tener en cuenta el tema de brindarles alimento y agua ni bien salgan de la esquila. En caso de que, bueno, los tenga que tener en un corral, porque decís, bueno, encerraste hoy, se largó a nevar, esperamos a los cuartos de la tarde, pueden estar 8 horas sin agua, está bien, sin alimento, pero ni bien salen de ahí, que vayan a comer y a tomar agua. Y evitar los encierros prolongados y el hacinamiento, que muchas veces pasa, lo que decíamos antes, no se respetan las dimensiones por animal en los corrales, pero tampoco dejarlos muchas horas, porque obviamente esos animales se quieren echar, quieren rumiar, quieren caminar, y provoca todas situaciones de estrés e incomodidad. Bueno, acá les puse una foto que ya la esquila mañana no se aplica. Lo vi hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, en otra localidad, habían hecho un concurso de esquila y todavía mañaban, me descolocó, eran esquiladores amateur y la verdad que uno ya acostumbrado a no ver las maneas colgando ahí fue bastante impactante. Pero bueno, ya no se usa más. El tema de la esquila, esto también Evelyn seguramente nos puede dar cátedra. Nunca me acuerdo los métodos, el tally high y Evelyn se me fue. Bueno, que son métodos de esquila desmañada y que también ayudan al posicionamiento y a que se canse menos los esquiladores. Ahora estuve viendo este último tiempo que también vienen unos arneses para los esquiladores, para que puedan estar más cómodos agachados esquilando. Siguiendo un poco con lo que son los trabajos a grandes rasgos, la época de pariciones, hacer recorridas frecuentes en el campo para controlar el estado de las madres, que no hayan problemas en el parto, y como habíamos nombrado en su momento, por el tema de los predadores, también es importante la época de parición, siempre estar ahí rondando, viendo que no haya quedado, que no haya empezado a parir y haya un cordero mal posicionado. Eso lo va a tocar bien el tema de pariciones, Ingrid Vine, en la última día de jornada. Acá les nombraba el tema de la identificación, las señales, tatuajes, caravanas,
son todos válidos. Después depende si, en el caso de que alguno tenga reproductores puro de perio y demás, las caravanas serán formato oficiales, pero son todas válidas. Lo que sí se considera es el tema de la desinfección de las herramientas al momento de hacer, por ejemplo, un tatuaje, la pinza y los cositos para hacer el tatuaje, que estén limpios, que estén desinfectados, al igual que se considera para la esquila, que se me va a nombrar, siempre tener un botiquín de primeros auxilios, con preparadas algunas agujas hipodérmicas con hilo, algún curabichera, alguna gasa, siempre tener algún antibiótico, siempre tener un botiquín de primeros auxilios, porque pasa, los legisladores son sumamente experimentados, pero siempre pasa que por ahí en algún apuro es el último cuarto y quieren terminar y siempre un corte que por ahí se va de las manos y hay que acudir. Y todo esto está buenísimo que se registre cuando se realizan estos trabajos. Después del momento de la castración y descole, realizarlo entre las 48 horas de vida y las 12 semanas. Si lo vamos a dejar, si lo vamos a carnear, si tenemos previsto que lo vamos a carnear, ni hace falta castrarlo. Lo dejamos así tal cual para faenarlo. Ojo siempre igual de tenerlo separado de las corderas, porque por ahí pasa que nos confiamos y no es solo agüita, diría un colega. La castración siempre se recomienda que sea principalmente con la gomita, y el descole también, o goma, si no tienen muy desarrollada la cola todavía, o con la pinza cauterizadora, dejando un remanente en el caso de las hembras, un remanente de vértebras que le cubra la vulva. Al momento del destete, que es el momento en el que se separan los corderos de las madres, obviamente que se van a intentar buscar entre ellos. Siempre se recomienda que pasen el mes de vida para destetarlos y con pesos que no sean menos de 15 kilos. Muchas veces lo que se hace, se aprovecha el destete de esos corderos para hacer lo que se llama vulgarmente en el campo la escuelita, que ¿qué es? En un corral se le pone alambrado algún hilo de boyero eléctrico, por dentro, digamos, se le da unas pasadas de hilo eléctrico y se le pone comedero y un poco de balanceado o algo como para que le sientan el gusto y conozcan eso, si es en el caso de que los vamos a dejar para el mismo establecimiento. Porque después otra de las cosas que nos va a pasar al momento de suplementar es que no conocen, si hacemos completamente ganadería extensiva, no lo conocen y les va a costar entender qué es eso del comedero y lo que tiene adentro. Entonces muchas veces se aprovecha el destete, ya que lo tenemos encerrado, lo dejamos un día más encerrado, le damos un poquito de balanceado o pasto, tenemos pasto, le damos pasto, listo, no más que eso, le tiramos un poco de pasto en los comederos y que aprendan a comer. Que también, hablando de un destete hecho en enero o febrero, si necesitamos en el invierno, ya esos animales van a tener el recuerdo de esa imagen de haber comido en el comedero. Bueno, si hablamos de faena, lo ideal es insensibilizarnos previamente antes del desgolle. Y acá algunas consideraciones al momento de la carga. De la carga estamos hablando caja de la camioneta, en caso de traslado de una camioneta habilitada, algún camión. Todo esto siempre hablando de establecimientos que están habilitados, ¿no? Y que están dados de alta en SENASA. Eso es indiscutible, tiene que estar siempre presente. Al momento de la carga, bueno, no usar picanas, mangueras, sí podemos recurrir otra vez a las banderas para guiar los animales. No levantar el animal así modo pescuezo, ni agarrarlo de la pata, ni arrastrarlo de la pata, que son prácticas bastante comunes. Dar un ayuno mínimo de 12 horas y que no supere las 24. Si vamos en una camioneta, vamos a suponer, de acá a La Pampa, superamos porque vamos lento, porque vamos con animales cargados, vamos tranqui, pónganle que superamos las 24 horas o el chofer se nos cansó, hay que bajar esos animales, darles alimento y agua. Y tenerlos encerrados un par de horas antes para que no lleguen con ese estrés al corral al momento de la carga, que ya bastante estrés van a tener al subirse al camión y salir de viaje. Este es un ejemplito que tenemos
que es nosotros en el campo experimental, que es para la toma de registros. Esto es al momento del parto. Se toma la fecha del parto, número de caravana de la madre, se le pone la caravana al cordero, que fue macho, hembra, peso al nacer, que el signo no es peso al nacer lo que registramos nosotros, es peso a menos de 24 horas de vida, frente, y observaciones. ¿Qué podemos poner en observaciones? Tuvo complicaciones con el parto, tuvo que ayudarlo, fue mellizero, fue trillizero, fue mellizero y se le murió uno. Todo eso lo registramos. Nosotros generalmente lo que hacemos a la práctica en el campo es, se registran esta planillita, se completa a la mañana. Entonces, los animales que nacieron en el periodo del día anterior hasta esa primera hora de la mañana, que es la primera hora, se registran ahí. Y se le pone como para identificarlos más fácil, porque si no, después tenés que estar como 500 horas en los corrales con los corderos y con las madres para identificar qué cordero de qué madre. Nosotros lo que hacemos, se le pinta a la madre en el flanco, en el costado, en el costillar, el número de caravana de ella, y al cordero lo mismo, el número de caravana de la madre. O sea, ella se le pinta el número de ella y al cordero el número de la madre. Entonces es más fácil verlos a simple vista en el corral. Este es más como una planillita, modo ejemplo, planillita de rutina, que se puede usar tranquilamente en pre-servicio, preparto, estete. Son consideraciones muy básicas que se tienen en cuenta, y de acá sacamos qué hacemos con esos animales. Otra cosa que acá me faltó fue estado de la ubre, en el caso de que se haga, por ejemplo, en el destete, que se tiene en cuenta qué vamos a hacer con esas madres. O sea, una oveja, diente recontragastado como veíamos en la foto, condición corporal floja, de 2 para abajo, y no parió, nos vemos en Disney, así de corto. Ahora, si tiene floja de diente, condición baja, pero parió, a ver, nos dio un cordero. O en el momento decidimos, ¿qué hacemos? Está muy, muy baja de condición y ya no le da más la dentición, la sacamos. Ahora, si tiene un diente que es medio pelo para arriba, todavía le podemos dar otra segunda oportunidad, otra última oportunidad. Que de última, esos animales, lo que se puede aplicar lo que se llama CUC, que es cría último cordero, que son esos animales que le damos la última posibilidad de gestar y de parir. Entonces les tenemos como más en mira al momento del preparto para darle suplementación. Una vez que ya parieron, esas madres sí las destinamos a faena. Y acá les puse como ejemplo, porque es todo esto de buenas prácticas ganaderas, 2 ejemplos de certificaciones que se buscan en los mercados, sobre todo de afuera, del exterior, y que es por eso por ahí cómo van afinando el criterio las barracas o los lugares donde se venden los productos. En este caso, en la de arriba, en la que ven la camisetita, el busito verde, de fondo verde, es un certificado de orgánicos, de productos orgánicos, que obviamente tienen sus legislaciones, qué productos se pueden usar. Hay muchos productos veterinarios que no se pueden aplicar en caso de esa certificación. Y en el de abajo, que es el de lanas responsables, estándares de lanas responsables, hace principalmente hincapié en la aplicación de bienestar animal. Para este tipo de certificaciones, obviamente que hay empresas que tienen sectores, hay que llenar un montón de formularios, y el beneficio que tiene es que generalmente se paga un extra por contar con esta certificación. Andan en un 8 o 10%, hablando de lana, el valor por contar con esta certificación. ¿Por qué? Porque si vamos al fin y al cabo, al momento de exportarla, es lo que quieren muchas veces los consumidores finales, saber que, vamos a ir al ejemplo de el de lana responsable, el de bienestar animal, digo, hay consumidores que lo que les importa es saber que ese animal fue bien tratado, bien cuidado. Entonces, esto todo hace al mercado, no tanto local, no los diría tanto como local, pero sí al exterior. Que también puede ser que hayan visto, si mal no recuerdo, la Serenísima, el sachet de leche tiene el logo de una vaquita, y que está bajo certificación de bienestar animal, como para que tengan un ejemplo un poco más de la acá.
Pero todo esto de buenas prácticas lleva a esto, a poder adquirir certificaciones. Esto se contrata a la certificadora, puede ser productores individuales o en grupos, por lo menos el DRW se acepta a grupos de productores. Se tiene que tener registro de todo, de que si un animal que se está esquilando, si se cortó, que se le aplicó, hay que tener las etiquetas de los productos veterinarios que se aplicaron, los numeritos de registro y demás. Y después se programa una visita, va el inspector, te inspecciona todo lo que tiene que ver y pulgar arriba, pulgar abajo. Y si tenés pulgar arriba, tenés el sellito de la certificación. Y hemos culminado. Y ahora los voy a volver a ver a ustedes. Diga María Eugenia. María Eugenia. Hola, ¿qué tal? No, muy interesante la charla de hoy, me gustó. Bueno, muchísimas gracias. No, quedó todo muy claro. La única consulta que tengo es que cuando aplicamos antiparasitario ivermectina, por ejemplo, Sí, en las ovejas, sí. y a los 14 días, 15 días que le aplicamos, ¿puede traer alguna consecuencia al cordero? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? ¿Vos decís al momento de la gestación? Sí. O sea, estás gestando y le metés ivermectina. Esa es tu pregunta, si le afecta o no al cordero. Muchas veces me han hecho esa consulta. Científicamente comprobado, no le hace nada. Sí, muchas veces me lo han consultado por el tema de que si produce aborto. Hay que ver todo, siempre el contexto en general. Quizá justo coincidió que perdió ese cordero o se murió o abortó, lo que sea, y hay que ver si no hay alguna otra consecuencia que te está generando y coincidió con que vos aplicaste la ivermectina. Yo tuve varias consultas de eso, la verdad que me puse a buscar a ver si en algún lado se nombraba de consecuencias en la gestación, no encontré por ningún lado. Ajá, buenísimo, esa era la duda mía, porque estuvimos aplicando antiparasitarios internos y externos, y íbamos a volver, pero ya está en gestación, y se podía hacer otra aplicación. Sí, por eso te digo, muchas veces me han salido con eso, me han preguntado por eso, y ante la duda he buscado material biográfico, material científico, y en ningún lado está con contradicción. Así que... Bueno, gracias.